El canal del Congreso presenta Ofrecer un discurso de graduación es una enorme responsabilidad. Y en este maravilloso día en el cual nos reunimos para celebrar su éxito académico, he decidido hablar de los beneficios del fracaso. Y mientras ustedes están a punto de adentrarse en la llamada vida real, quiero también recalcar la crucial importancia de la imaginación. Esto puede parecer una paradoja, pero tengan paciencia. Recordar a la joven de 21 años que era cuando me gradué es una experiencia algo incómoda. En ese momento, me encontraba buscando el equilibrio entre la ambición que tenía para mí misma y lo que esperaban de mí las personas más cercanas. Quiero aclarar que no culpo a mis padres por su punto de vista. Culpar a tus padres por guiarte en la dirección equivocada tiene una evidente fecha de caducidad. Cuando eres lo suficientemente mayor para tomar las riendas, lo eres también para asumir plena responsabilidad. No puedo criticarlos por desear que yo nunca experimentara la pobreza, pues esta supone miedo, estrés y en ocasiones depresión. Y lo que yo más temía a la edad que ustedes tienen ahora no era la pobreza, sino el fracaso. A solo 7 años después del día de mi graduación, yo había fracasado de una manera monumental. Un matrimonio excepcionalmente corto implosionó y yo estaba desempleada, era madre soltera, y tan pobre como se puede ser en la moderna Gran Bretaña. Los temores que mis padres y que yo misma había sentido se convirtieron en realidad y me posicionaban ante el mayor fracaso que conocía. ¿Por qué hablo entonces de los beneficios del fracaso? Simplemente porque el fracaso significó un camino hacia lo no esencial. Dejé de pretender que era algo distinto a lo que era en realidad y dirigí toda mi energía a terminar el trabajo que realmente me importaba. Aunque mis más grandes miedos se habían materializado, aún estaba con vida. Tenía una hija, una máquina de escribir y una gran idea. Entonces, el suelo contra el que me había estampado se convirtió en el cimiento sobre el que reconstruí mi vida. Quizá piensen que elegí mi segundo tema, la importancia de la imaginación, porque parcialmente la usé para reconstruir mi vida. Pero no es exactamente así. He aprendido a concebir la imaginación en un sentido mucho más amplio. La imaginación es la capacidad más transformadora y reveladora que tenemos. Es lo que nos permite empatizar con otros seres humanos cuyas experiencias nunca hemos compartido. A mis 20 años trabajaba en el Departamento de Investigación Africana de Amnistía Internacional de Londres. Allí leía cada día asombrada cartas de hombres y mujeres en regímenes totalitarios que se arriesgaban a ser arrestados con tal de informar al mundo lo que les estaba pasando. Todos los días se me recordaba lo afortunada que era de vivir en un país con un gobierno elegido democráticamente, donde la representación legal y un juicio público eran derechos para todos. Y también aprendí más acerca de la bondad, el poder de la empatía humana, que lleva a la acción colectiva, salva vidas y libera prisioneros. Gente común, cuyo bienestar y seguridad están asegurados, se une de forma masiva para salvar a personas que no conocen y que nunca conocerán. A diferencia de cualquier otra criatura de este planeta, los humanos podemos imaginarnos en los zapatos de otros y podemos usar esa habilidad para manipular o controlar, del mismo modo que lo podemos hacer para comprender o empatizar. Si escogen usar su estatus e influencia para elevar su voz a favor de los que no tienen voz, si escogen identificarse no solo con quienes tienen poder, sino también con quienes carecen de él, si conservan la habilidad de imaginarse a ustedes mismos en las vidas de otras personas que no tienen sus ventajas, entonces no solo celebrarán su existencia sus familias orgullosas, sino que lo harán también miles y millones de personas cuya realidad ustedes habrán ayudado a transformar para bien. No necesitamos magia para cambiar el mundo. Llevamos el poder necesario dentro de nosotros mismos. Tenemos el poder de imaginar un mundo mejor.
Bienvenidos, bienvenidas a Estamos en lo Dicho. Hoy vamos a hablar de un discurso que no sé si conocerán, pero que espero que a partir de hoy quieran escuchar o quieran leer o quieran buscar, porque aquí estábamos comentando antes de salir al aire que a nosotros nos inspiró y que nos hubiera encantado tener a la señorita Joanne Rowling, la autora de Harry Potter, como esa inspiración en nuestra ceremonia de graduación. En esa reunión anual que hacen de graduados en Harvard, en un año concreto, invitaron a Rowling para que diera ese discurso para esa gente que empezaba a salir de las universidades y se metía ya en el mundo laboral. Ella, que aceptó que era una responsabilidad dar un discurso y que estaba muy nerviosa por ponerse a dar palabras que sirvieran de motivación a esos estudiantes pues tan buenos, ¿no? Tenemos todos en la cabeza que en Harvard sale gente muy preparada, pues le llevó a hablar de dos conceptos que me parecen primordiales, no solamente para los estudiantes que se acaban de graduar, sino para todos en la vida. Se llama El poder del fracaso y la imaginación, y de eso vamos a hablar hoy precisamente con nuestras invitadas, que son, espero, fans de Harry Potter, de este mago. No vamos a hacer magia, pero lo vamos a intentar, por lo menos. Tamara Trotter, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenida, licenciada en Ciencias de la Comunicación, estudios de francés en la Universidad de la Sorbonne, en Francia, maestría en Apreciación y Creación Literaria en Casa Lam, doctorado en Investigación y Creación Literarias en área de novela. Y has publicado libros de cuentos como Un último pedazo de bruma, novelas, Siempre las jacarandas, Nadie nos vio partir, Pronunciaré sus nombres, participas en el programa de radio de Iñaki Manero y pues te apasiona viajar y sé que leer. Una escritora siempre lee. Siempre. Cuéntanos, ¿quién es para ti Rowling y por qué crees que la llamaron a ella para darle un discurso motivador a gente de Harvard que yo no sé cómo se recibe un discurso de Rowling, ¿no? De alguien tan famoso? ¿Es como un ejemplo para decir yo quiero ser como ella o abruma un poquito decir pues hay muy pocos que lo consiguen en realidad? Hablar del poder del fracaso y de la imaginación, que son dos temas arriesgados para ese momento y sin embargo vitales, ¿no? Se habla poco del fracaso. Y es que creo que eso fue la genialidad de escogerla a ella para un discurso para Harvard, porque en Harvard los estudiantes son como estos que ya nada más por haber estado ahí ya son exitosos, ¿no? Ya están arriba del mundo, digamos. Y de repente llega esta mujer que la pasó muy mal y que ella lo dice y que lo sabemos por la historia que sabemos de ella, ¿no? Y que tuvo el fracaso más rotundo y que cayó al fondo del abismo y que sus papás le decían es que si te dedicas a escribir, vas a ser muy pobre, ¿no? Y es una de las mujeres más ricas del mundo gracias a Harry Potter. Entonces creo que esa motivación de entender que no siempre tienes que estar hasta arriba todo el tiempo, que a veces, y lo que ella habla del fracaso, ¿no? Que dices que el fracaso, lo que a mí me dio el fracaso fue entender qué es realmente importante en la vida, poner tus prioridades y decir, ok, ahora sí me voy a dedicar a lo que realmente quiero, porque pues ya fracasé en todo lo demás, ya qué puede pasar, ¿no? Ese fracaso al que se refiere Tamara en realidad es que se casó, que no funcionó su matrimonio, que se quedó sin trabajo, que tenía un hijo, una hija, exactamente, no sé qué era en ese momento, pero pues que se vio así de la nada diciendo, ¿y ahora qué hago con mi vida? Y uno de sus peores temores era justamente enfrentar esa ansiedad. Y cuando se da cuenta de que sus temores la paralizan, pero la dejan de paralizar cuando ves que, pues sigo viva. Esto sigue, por mucho que tenga miedos, yo sigo aquí, mañana va a salir otra vez el sol y yo voy a tener que volverme a parar. América Cepeda, bienvenida también, académica especializada en estudios latinoamericanos por la UNAM, doctorado en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en Ciencia Social con especialidad en Sociología en el Colegio de México. Tus labores se centran sobre todo en sociología política latinoamericana y en la politización juvenil. Hablas mucho de jóvenes y aquí hay muchos jóvenes, por supuesto, en este auditorio. Habla un poco también de la relación padres-hijos, justo de cómo la familia a veces te puede presionar. Ella dice que enfrentarse a decir a los padres, pues no solamente voy a estudiar esta carrera, sino que además quiero escribir y como hacer esa pequeña transgresión de yo quiero ser esto. Y a pesar de que a ustedes no les guste, pues es lo que a mí me gusta y lo voy a hacer, aunque les tenga que mentir un poquito al principio. Cuéntame cómo se ve eso desde un podio hablándole a chavos que seguramente le deban a sus padres estar en esa universidad.
Claro, yo creo que ahí J.K. Rowling es fiel como a su inquietud de siempre estar hablando a la infancia y a la juventud, ¿no? Y en ese sentido creo que tanto en sus personajes como en este discurso podemos ver el valor que ella le da a la valentía, al ser capaces de cuestionarnos cuáles son esos caminos o esos destinos que están impuestos por nuestros padres, por la sociedad, por nuestro entorno, incluso por nosotros mismos cuando no nos atrevemos a preguntarnos qué es lo que realmente deseamos, sino que nos empeñamos en tratar de ser algo, de ser alguien, ¿no? Lo único que ella sabía que no quería hacer y que le habían transmitido sus padres esa aprensión era ser una persona que no pudiera sostenerse económicamente, ¿no? Y cuando se vio ahí en el peor de sus, pues digamos, de sus miedos y de los miedos de su entorno, fue que ahí pudo sacar la fuerza, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una lección para la juventud de ser atrevida, ¿no? De atreverse a pensar en que sus sueños son posibles y que incluso si no lo son y que incluso si uno fracasa una y mil veces, hay un mañana, ¿no? Y hay más allá de lo que las expectativas, ya sea incluso de nuestros padres, ¿no? Como estos que pueden ser como que te apoyan, que te dan lo mejor desde su punto de vista. Tú tienes derecho también en algún momento a tener tu propio punto de vista y cambiar el camino. Y es sano también, ¿no? Que uno quiera desarrollar ese punto de vista. Empieza un discurso con humor, con guiños. Por supuesto, echa mano de su cómplice número uno, que es su protagonista, Harry Potter. Y también habla un poco desde el recuerdo. Ella dice, pues en realidad nadie recuerda estos discursos. Y sin embargo, hoy, años después, estamos hablando de ese discurso y ella lo hace memorable, lo hace de una manera que sea útil, que la gente recuerde 2, 3 guiños, pero sobre todo que se quede con estas ideas, ¿no? De esto del fracaso. El fracaso significó un cambio hacia lo no esencial. Exacto. ¿Qué significa eso? Es precisamente eso, ella se da cuenta en el momento en el que fracasa. Creo que cuando hay un fracaso muy fuerte, te sacudes todas aquellas expectativas, todas aquellas cosas que creías que eran esenciales en tu vida, ¿no? Necesito tener, necesito ser, y de pronto te das cuenta que no. Ella lo dice en su discurso, dice, realmente me di cuenta que lo más importante era mi hija, que estaba conmigo, y la capacidad de escribir. Y esta imaginación que me estaba diciendo, sí, lánzate a escribir de este mago que llevas años y años teniendo en tu mente, y hazlo, porque ya todo lo demás ya lo perdiste, entonces ya qué más puedes perder. Yo decía antes, América, que no se habla lo suficiente del fracaso, que me parece que es fundamental para aprender y para llegar al éxito. Aquí hay mucho, se habla mucho del éxito, pero siempre desde el fracaso. Exactamente. ¿Sí se puede fracasar, se puede tener éxito sin fracasar o necesariamente necesitamos ver ahí la zona oscura para ver la luz después? Sí, claro, me encanta también que ella se ponga en ese papel de vulnerabilidad y de notar cómo su trayectoria justamente no fue lineal, ¿no? Y no fue perfecta y ninguna trayectoria tiene por qué serlo así, ¿no? Creo que últimamente se empieza a hablar un poco más del fracaso en las redes sociales y con distintos medios de comunicación, pero en el momento en el que ella da el discurso, sin duda es muy rupturista, ¿no? Y el punto es ese, ¿no? Como darse cuenta de que todos fracasamos y que en realidad los fracasos son como puertas que nos reconducen hacia otras cosas, hacia nuevos caminos. Y ahí es donde también se pone a prueba nuestra imaginación, ¿no? Que esa es la otra parte esencial del discurso y que es nuestra capacidad justo de pensar distintos horizontes, planteárnoslos y, bueno, dar el salto hacia ellos. Y sin duda les habla a gente que posiblemente esté un poco acostumbrada a fracasar en ese momento, pero que se van a encontrar con el fracaso en algún momento, ¿no? Porque es inevitable. Lo que es inevitable también es irnos a un corte, pero volvemos aquí para hablar justo de imaginación. Aquí seguimos en Estamos en lo Dicho, gracias por acompañarnos. Estamos hablando del discurso pronunciado por J.K. Rowling en 2008 en la fiesta de graduación de Harvard. J.K. Rowling, que firmaba así precisamente para no darse a conocer como mujer y que la gente no la leyera por ser ni mujer ni hombre, sino por las historias contenidas. Y la segunda parte de su discurso justo hablaba de la imaginación, que ya nos hablaba América.
Tamara, qué importante a veces es la imaginación, porque nos imaginamos, valga la redundancia, estos mundos de fantasía, del futuro, de cosas que no existen, pero la imaginación va mucho más allá, y ella lo dice aquí claramente. A diferencia de cualquier otra criatura de este planeta, los humanos podemos imaginarnos en los zapatos de otros. Y eso es normalmente una fase de la imaginación que no tenemos en cuenta. Claro, la empatía, ¿no? Esta empatía que, claro, eso es lo que ella hizo también con estos alumnos, porque, claro, empatizó con ellos como diciéndoles, están empezando un camino bien difícil, lleno de expectativas de ustedes y de los demás. Y ella lo que dice es, esta imaginación, lo que hemos logrado en el mundo siempre ha sido gracias a la imaginación. No hay nada que exista en el mundo que no haya sido primero imaginado. Entonces, esta empatía que genera con el hablar de la imaginación, yo creo que es el gran éxito de Harry Potter. Harry Potter habla de magia y habla de mundos, pero lo que hace es empatizar con el niño bulliado, empatizar con el niño pobre, empatizar con aquel que no tiene familia, y genera mundos en los que nosotros podemos estar adentro de ellos, y es maravilloso. Que eso también es un poco la literatura, ¿no? El ponerse en los zapatos del otro e imaginar cosas que igual nuestra vida diaria no nos pone, ¿no? Y justo para la gente de Harvard, que uno pensaría, igual no todos tienen una posición acomodada, por supuesto, pero normalmente les falta ver como todas las realidades. Y esta imaginación, pues es difícil a veces de promover, de motivar, ¿no? Porque pues, vamos a lo que vamos siempre al aquí y el ahora, y se nos olvida que la imaginación es básica. Sí. Claro, y en ese sentido, bueno, la ficción es una forma de experimentar, ¿no? Y de hacer experiencia. Eso quiere decir que cuando leemos una historia la podemos hacer propia, ¿no? La hacemos nueva cuando nos identificamos con los personajes, cuando podemos reconstruir un tiempo histórico que nos es lejano, ¿no? Cuanto más cuando se trata de fantasía o de ciencia ficción o de este tipo de géneros que además, o sea, generalmente pueden ser incluso hasta ninguneados, ¿no? Y en muchos casos lo son, y en realidad nos abren toda una posibilidad de ejercitar nuestra capacidad de empatía, de sentir, ¿no? También para eso sirve la ficción, para emocionarnos, para transformarnos, para llegar al fondo de nuestro corazón, y que si leo una historia que acontece en un lugar muy lejano al mío, de todas maneras ya me quedé con algo de eso, ¿no? Entonces creo que también eso es a lo que invita pensar la imaginación. ¿Cómo podríamos aplicar la imaginación en otros ámbitos que no son ficción? Bueno, pues así, en todo el día a día, ver qué obstáculos nos enfrentamos, cómo podemos sortearlos de otra manera, ver las cosas que nos incomodan del mundo y plantear futuros escenarios. Juntar gente, ¿no? También, o sea, como que hacer comunidad. O sea, Harry Potter también creó comunidades que atravesaban fronteras, ¿no? Comunidades de niños y jóvenes, fans de esa literatura, y que al final eso también ayuda a escuchar otras perspectivas, otros mundos, a abrir nuestras redes pequeñas, ¿no? Que empezamos además usando la imaginación para establecer juegos. Cuando no tenemos un juego de mesa o un balón o algo, pues es como de invéntate algo, ¿no? Busca qué hacer con una rama, con las piedras, con lo que sea, imagina. Y eso, llevado luego a la vida adulta, te ayuda también a solucionar problemas, porque aquí justo Rowling dice, no necesitamos magia para cambiar el mundo, llevamos el poder necesario dentro de nosotros mismos, y eso se nos va a veces. Absolutamente, se nos va, y se nos va en el día a día, en el pensar cuántos likes tengo, cuántos seguidores tengo, y creemos que eso es la realidad, cuando la realidad es esto de lo que estamos hablando, es de lo que habla América, ¿no? Es el tener la capacidad de imaginar todas las posibilidades de los seres humanos que nos están acompañando, y de repente decimos, a ver, ¿por qué está en ese momento? ¿Por qué está sintiendo eso? Y yo creo que los escritores exactamente eso es lo que hacemos. Empezamos a tomar las distintas emociones que nos rodean, empatizamos con ellas, las convertimos a través de nuestra imaginación en historias y las plasmamos para que después miles o los lectores que tengamos digan, ah, claro, esto me resuena. Y por eso las novelas exitosas son novelas que no importa si la escribió Dostoyevsky en 1800, no importa si la escribió alguien hoy, no importa si es magia, que creemos que es para niños, pero lo leemos y decimos, wow, claro,
esto me resuena completamente. Qué bonito, además, incorporar la magia, ¿no? Para que la Además. realidad... Porque, de hecho, ella habla mucho justo de que esta empatía de la que tú hablabas, Tamara, puede salvar vidas. Y eso a veces pensamos que la imaginación es algo secundario, que es casi lúdico, y le vemos también una utilidad, un servicio que tiene que ver con poder dar voz. Ella le dice, ¿no? Escojan tener voz, dar voz a los que no la tienen. Ustedes que son protagonistas, yo soy famosa, estoy aquí, puedo decirles esto. Ustedes que pueden tener también un día y pueden ser presidentes, habla mucho de los amigos, ¿no? De ese valor de la amistad, de cómo ella, en el momento más fatal de su vida, lo que la salvaron fueron los amigos. Y el tener los amigos a lo largo de los años, eso es un valor, eso es una riqueza. Entonces, eso de empatizar, de tener amigos, de poder salvar vidas, Sí. parece básico, pero decírselo a los chavos puede haber resultado un impacto. Qué importante la empatía y los amigos, ¿no? Porque también pensar en empatizar simplemente o solamente con aquello que me es muy lejano, a veces parece como el camino más sencillo, ¿no? Pero ¿qué tal empatizar con la gente que tienes a tu alrededor, en tu entorno más inmediato? A veces podemos ser muy duros con la gente que es parte de nuestra misma comunidad, ¿no? Porque también es cierto que la constancia que requiere una amistad, ¿no? La constancia que requieren las relaciones personales puede desgastar, ¿no? Pero ahí creo que hay como una invitación también a saber que nadie llega hasta la cima, ni hasta la esquina, ni hasta donde tengas que llegar solo. Siempre llegamos en comunidad y eso es muy importante recalcarlo, ¿no? También, o sea, en la saga, pues, ¿qué vemos? O sea, el valor de la amistad, el que realmente salva sus vidas, ¿no? Y entonces pasarlo de ese plano metafórico, alegórico, hacia el plano más real, más cotidiano, creo que eso también es muy transgresor, ¿no? Y por el otro lado, la magia a mí también me resuena mucho porque también creo que muchas veces creemos que la gente que tiene posibilidad de cambiar el mundo, como los políticos, los empresarios o los colectivos, son gente que está plantada solo en la realidad. Cuando en cierta manera siempre hay como algo de encantarse del mundo, de la capacidad de asombro, de pensar que van a venir cosas mejores para poder concretarlas, ¿no? En ese, digamos, en ese optimismo y en ese entusiasmo, creo que es muy lindo que nos deje ese mensaje Rowling y que también lo comparta con jóvenes que están saliendo al mundo. Y que les deje la tarea, ¿no? Porque en realidad sí, un poco les trata de, ustedes son privilegiados, Sí. pero también tiene una responsabilidad ser privilegiado. No crean que por tenerlo todo fácil, pues va a ser así el resto de su vida. Y si sí lo es, hagan algo con ese privilegio. Por supuesto, porque además lo dice muy claro, ¿no? Dice, los seres humanos somos capaces de las peores atrocidades, pero también somos capaces de las mayores bondades. Y esa parte del discurso me encantó porque vuelve a ser esta parte de decir, ustedes jóvenes que están ahí sentados y que mañana salen al mundo, pueden ser la sombra o pueden ser la luz. Y eso lo vemos mucho en Harry Potter y eso lo vemos mucho en la literatura, ¿no? Esta luz-oscuridad en donde qué decido yo ser y qué decido yo hacer con eso que soy, con ese privilegio que ellos tienen. Ahora, ¿qué haces con eso? La relevancia, este discurso es de 2008, Tamara, sigue vigente, supongo que se podría escuchar siempre. ¿Qué crees que haya cambiado en las mentes de esas personas? ¿Cómo crees que hayan salido de ese auditorio? Fíjate que lo estaba yo escuchando el discurso y precisamente me hice esa pregunta. Dije, me encantaría saber un poquito, porque ves que de repente pasan caras y pasan, ¿no? ¿Qué habrá pasado con cada uno de ellos? ¿Este discurso les habrá movido fibras que los hicieron en el momento de tomar una decisión, decir sí lo hago, no lo hago, para bien, para mal? No sé qué haya pasado, espero que hayan tomado buenas decisiones. El discurso, por supuesto, yo creo que tendrían que escucharlo todos los graduados desde ese día hasta hoy. Y creo que sí, a mí me movió, a mí me cambió. O sea, no me estoy graduando Exacto, de nada, somos pero... universitarias, pero les hubiera encantado y nos Sí, encanta. Me encanta, sí. Por ejemplo, a ti, América, ¿de qué te dan ganas después o sea, sí dice cosas que a veces son obvias, pero dices, no lo había visto nunca de ese lado. ¿A quién te gustaría a ti decírselo con estas palabras, transmitirlo? Porque al fin y al cabo se puede.
Yo creo que en este momento, ¿no? Y justo lo que ha cambiado en el mundo después de la pandemia y con todas las situaciones que hemos tenido que enfrentar de manera global, es justo el darnos cuenta de eso, de que todos estamos conectados y todos nos afectamos a todos, ¿no? En un sentido muy biológico fue la pandemia, pero creo que eso valió la pena para que nosotros nos enfrentáramos al impacto que tenemos los unos con los otros, ¿no? Entonces me gustaría justo que todos aquellos que lo escuchan lo tomen como para pensar en cómo voy a impactar yo a cada uno de mis conocidos, cómo voy a impactar yo en el mundo, qué magia voy a hacer, cómo voy a transformar y que realmente pues nos pongamos todos a esa disposición y creo que vamos a tener pues resultados más maravillosos. Pues ojalá. Ahí está la tarea de todos, de transmitirlo, de seguir los pasos de Rowling y de todos esos universitarios que siguen saliendo cada año en miles de universidades en el mundo. América Cepeda, Tamara Trotner, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. Y a todos ustedes, ya saben, en palabras de Rowling, sea en la sombra o sea en la luz. En todos nosotros está esa posibilidad, no teman al fracaso, se puede aprender también mucho de él y sobre todo encuentren en la imaginación esas soluciones a problemas que a veces nos nublan. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana en Estamos en lo Dicho. Hasta luego. El Canal del Congreso presentó